Bendiciones, mis queridos amigos y hermanos. Hoy Dios tiene una palabra para tu vida. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice así: No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Cuando leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, vamos a ver que el contexto dice lo siguiente. El contexto dice que era la noche de Pascua y de la última cena. Jesús ya sabía que en las próximas horas Él sería crucificado. Él también sabía que dentro de ellos había un traidor. Jesús también sabía que Pedro lo negaría antes que el gallo cantase 3 veces. Ahora, aún sabiendo todo esto, Jesús comienza en el capítulo 14 diciendo: No se turbe vuestro corazón. Ahí mismo, cuando Jesús enfrentó su peor momento, hermanos, Él no se desesperó, porque Él quería que sus discípulos también no se desesperasen. Pero ¿cómo los discípulos irían a conseguir esa paz? ¿O cómo nosotros, hermanos, podemos mantener el equilibrio cuando los problemas parecen ser muy grandes y pensamos que no podemos resolverlos? La respuesta es: crean en Dios y crean también en mí, dice el Señor. Cuando Pedro andó sobre las aguas en Mateo 14, él consiguió hacer eso porque estaba manteniendo sus ojos, su mirada en Cristo. A partir del momento que él se preocupa por el movimiento de las aguas, dice la Biblia que él se comienza a hundir. Cuando Pablo y Silas fueron presos, la palabra dice que la noche anterior, que antecediera su muerte, ellos cantaban alabanzas a Dios en la prisión. Ese es el secreto para mantener la ansiedad, la preocupación distante. ¿Cuál? Creer en Dios y también creer en mí, dice el Señor. Y no dejar que el corazón se turbe, sino que tenemos que poner la mirada en Jesús y creer en Dios. ¿Qué significa turbar? Turbar significa sufrir perturbación. Y lo que Él nos pide en este pasaje es justamente eso, que nos tranquilicemos, que estemos en paz y que podamos creer en Dios nuestro Padre, aquel que nos creó, aquel que cuida de nosotros, aquel que entregó a su Hijo por nosotros, aquel que nos ama y aquel que murió por ti y por mí. Cuando verdaderamente confiamos y obedecemos a Dios, hermanos, nuestro corazón y nuestros pensamientos se calman de una forma inexplicable a los ojos humanos. Ahora, todo lo que el Señor quiere de nosotros es nuestra total entrega, para que Él coloque en nuestro corazón su paz, esa paz que solo Él nos puede dar, una paz que no depende de sentimientos o de circunstancias. Muchas veces, hermanos, es muy difícil esperar resultados o respuestas. Nos desesperamos, creamos expectativas capaces de llevarnos a un estado de profunda angustia. Por eso tenemos que cerrar nuestros ojos y creer en Dios. Por eso es que la palabra dice que Él trabaja para aquellos que en Él esperan. Dios nos llama a tener confianza. Él te toma de la mano y te conduce. Cree solamente, no importa qué tipo de problemas o aflicciones has experimentado en la vida. No pierdas tu fe, no tengas miedo. Jesús estuvo y está y siempre estará en el control de tu vida, aunque muchas veces las circunstancias digan lo contrario. Yo quiero orar por ti. Señor Dios, que esta palabra venga a traer paz y esperanza al corazón de todos aquellos que estén atravesando problemas en su vida, aquellos que estén luchando contra enfermedades o que estén atravesando días difíciles, que tengamos la fe suficiente para cerrar nuestros ojos y descansar en tus promesas. Por muy peores que sean las aflicciones, los problemas que estemos enfrentando, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje, mi querido amigo y hermano. Ella transformará la vida de alguien más. Dios los bendiga.